Una vez tenemos los datos de los hechos, vamos a empezar a obtener las dimensiones. Comenzamos por tienda y vamos a definir a partir de ella la dimensión donde. Seleccionamos referencia para obtener una nueva consulta sin repetir los pasos y la llamamos pulsando doble clic dim donde. Y ahora tenemos que definir los elementos de la dimensión donde. Para esto tenemos la figura siguiente donde se muestran todos los campos de la dimensión. Tenemos los datos de tienda y adicionalmente tenemos la comunidad autónoma. Aquí tenemos los datos de tienda y nos faltarían los datos de la comunidad autónoma. Como tenemos la provincia, podemos buscar a partir de la provincia la comunidad autónoma. Si nos venimos al navegador, buscamos provincia, comunidad autónoma, tabla. El INE nos da una tabla donde tenemos para cada una de las provincias la comunidad autónoma. Copiamos la URL de la página y nos venimos a Power BI. En inicio definimos un nuevo origen de datos, pulsamos sobre más y aquí buscamos web, conectar, indicamos la URL, la pegamos, pulsamos sobre aceptar. Aquí nos da opción a distintas formas de acceso. En este caso podemos hacer un acceso anónimo. Y aquí nos muestra la página web. Aparecen varias tablas y esta es la que nos sugiere, que es la misma. Seleccionamos cualquiera de ellas y pulsamos sobre aceptar. Ha obtenido una tabla de comunidades autónomas. La renombramos y ahora de la dimensión donde combinamos la consulta para modificarla, no para crear una nueva, y seleccionamos aquí comunidad autónoma y ahora seleccionamos provincia y provincia. Aquí nos da una serie de niveles de privacidad, podemos decirle ignorar y guardar y nos muestra que ha encontrado las 32 filas que hay. No son 32 provincias distintas, sino 32 filas donde aparecen los datos de provincia. Pulsamos sobre aceptar y hemos realizado una unión entre esta tabla y la tabla que hemos obtenido de la web. Seleccionamos y lo único que necesitamos es la comunidad autónoma. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos la comunidad autónoma para cada una de las provincias. Si comprobamos los campos, el código de tienda, la tienda, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma. A este se le llama tienda. Pulsando doble clic, le llamamos tienda. Código postal. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Código postal. La dirección no es necesaria, simplemente tiene el municipio y la provincia. La dirección la podemos eliminar, el municipio, la provincia y la comunidad autónoma. Y aquí ha generado los pasos de las operaciones que hemos ido haciendo. Entonces lo único que necesitamos adicional es la llave primaria generada, dimensión donde key. Lo que es recomendable hacer es seleccionar todas las columnas y en la parte de filas quitar duplicados. No debería haber ningún duplicado, pero así nos aseguramos de que efectivamente no lo hay.
pulsamos sobre agregar columna y agregamos un índice desde 1. Y aquí tenemos ese índice. Le llamamos dimensión donde key. Y lo ponemos al principio. Y ya tenemos una dimensión acabada. Tenemos la dimensión donde, con todos los campos y exactamente la misma estructura que perseguíamos. Las tablas que tengamos aquí las podemos mover. Por ejemplo, la comunidad autónoma la puedo poner ahí al principio. Y aquí voy dejando las tablas acabadas. Para la dimensión ticket, lo que tenemos es exclusivamente el número de ticket y la llave generada. A partir de ticket, mediante referencia, creamos la dimensión ticket y podemos quitar todas las columnas que no necesitamos. Nos queda exclusivamente la columna número de ticket. Nos aseguramos de que no tenga duplicados. En inicio nos venimos al apartado de filas, quitar duplicados. Agregamos una columna de índice que empiece desde 1, que llamamos dim ticket key. Y la ponemos al principio. Podemos hacer directamente, pulsando, arrastrando y soltando. Y ya tenemos la dimensión ticket también. Para la dimensión cuándo, los datos relativos a cuándo los tenemos en ticket. Con esto tenemos los datos relativos a la fecha. A continuación vamos a hacer lo mismo para la hora. Como se parece mucho a lo que hemos hecho de la dimensión cuándo, podemos duplicar la dimensión cuándo. Y le llamamos dim hora. Entonces lo que podemos hacer es modificarla. Nos venimos al origen, que es el mismo. En otras columnas quitadas, en lugar de dejar solo la fecha, dejar solo la hora. Nos venimos a la configuración. En lugar de la fecha dejamos la hora. Pulsamos sobre aceptar. Para quitar los duplicados no ha hecho referencia a ninguna columna. Es válido ese paso. Filas ordenadas hace referencia a la fecha. O bien borramos ese paso o podemos venir aquí y escribir el nombre de la columna. Hora. Y pulsamos intro. Y ordena por la hora. Índice agregado, columnas con nombre cambiado. En lugar de dim cuándo key se llama dim hora key. Podemos modificarlo aquí. Y ya lo tenemos. Y para reordenarlas, como hace referencia a las otras dos columnas, acabamos antes borrándolo y poniéndolo en su sitio. Nos falta exclusivamente la dimensión que. Nos venimos a producto, creamos una referencia que llamamos dimque. Tenemos el código, la descripción, la marca y el tamaño. El código, la descripción, la marca y le llama peso volumen. Código barras. En lugar de tamaño, peso, volumen. Y adicionalmente hay otros datos que están disponibles en la tabla producto almacén. Entonces lo que vamos a hacer es unirlas. Una vez que tenemos esta tabla definida, nos venimos a inicio, combinar consultas,
y combinar sobre esta consulta, no sobre una nueva. Tenemos la dimensión que y aquí seleccionamos producto almacén. Seleccionamos el código de barras con el código de barras. Coinciden todas las filas. Pulsamos sobre aceptar. Y aquí seleccionamos los datos que necesitemos adicionalmente. El código de barras no lo necesitamos, ni la descripción, ni la marca, ni el peso volumen, pero sí el tipo, departamento, fabricante, provincia. Pulsamos sobre aceptar y tenemos el resto de columnas disponibles. Se llama fabricante prof. Adicionalmente tiene la comunidad autónoma y el país. En este caso tenemos la provincia, hacemos la misma operación que habíamos hecho antes. Combinamos consultas, seleccionamos la provincia del fabricante y aquí seleccionamos la comunidad autónoma y la provincia. Y coinciden solo 91 de las 120 filas. Entonces sí es importante el tipo de combinación. Debe ser externa izquierda, que estén todos los elementos de la dimensión que y se completen con los elementos disponibles de la comunidad autónoma. Pulsamos sobre aceptar y ahora seleccionamos de aquí la comunidad autónoma. Y tenemos que ver los que tienen null. Hay algunos que no coinciden. Tenemos unos que son de Portugal y otros que se escribirán de forma distinta. Lo que podemos hacer es ver las que faltan y añadirlas de alguna forma manualmente. Podemos obtener a partir de esta dimensión una copia. ¿Por qué una copia? Porque la vamos a usar para modificar esta dimensión. Entonces, si la obtenemos mediante referencia, cuando la modifiquemos se va a modificar la tabla que definamos. La obtenemos y decimos duplicar. Y a partir de esta vamos a definir comunidad autónoma 2. Pulsamos sobre comunidad autónoma y con control seleccionamos también la provincia. Quitar las otras columnas. Desde inicio quitamos los duplicados y nos quedan exclusivamente las provincias que debemos rellenar. Tenemos provincias de España y también tenemos provincias de Portugal. Por ejemplo, para Coruña lo representa de otra forma distinta. Entonces lo que puedo hacer es cambiar una u otra. Si quiero respetar lo que tengo relativo al fabricante, puedo venirme a la tabla que he obtenido de la web. Me vengo a provincia y ahora en transformar reemplazo los valores, busco por aquí donde está Coruña, lo puedo copiar aquí, selecciono provincia y reemplazo los valores por A Coruña. En el caso de Valencia, pues lo indica de esta manera. Vengo aquí, selecciono y reemplazo los valores
otro paso de reemplazar valores. Y puedo probarlo. Si me vengo aquí, ya para Coruña aparece Galicia, para Valencia aparece Comunitat Valenciana. Me falta Vigo, que no es capital de provincia, Alicante. Lo mismo. Me vengo a la tabla que he leído de la web y aquí reemplazar los valores. Lo compruebo aquí. Me falta La Rioja, que la capital es Logroño. Y en el fabricante se ha indicado directamente La Rioja. Y estas que son Lisboa y Coimbra de Portugal. Podría especificar datos. Y puedo definir dos columnas. En una tengo Lisboa y tengo extranjero, Vigo, Galicia, La Rioja, La Rioja y Coimbra, extranjero. Le puedo dar nombre, provincia, comunidad autónoma. Y le puedo dar un nombre como es complemento de la comunidad autónoma. Y aquí tengo la tabla que acabo de definir. Entonces, lo que puedo hacer es una unión entre esta tabla y esta. Defino que combino las consultas y complemento de comunidad autónoma. La provincia con la provincia. Y ahora tiene que ser, muy importante, externa izquierda. Pulso sobre aceptar. Y ahora selecciono aquí la comunidad autónoma. Y con eso tengo para cada una la comunidad autónoma que le corresponde, las que faltan. Y ahora puedo definir una nueva columna considerando como ejemplo estas dos. Selecciono una y con control selecciono la otra y me vengo a agregar columna a partir de la selección. Y defino la nueva columna con los valores Andalucía, pulso intro y en los que pone null indico extranjero, pulso intro y lo completa con el valor de la otra columna. Y aquí genera la función que combina los textos de estas columnas que cuando es nulo considera de esta otra. Pero esa función no la necesito saber. La ha deducido de la manera de definir esas columnas. Pulso sobre aceptar y ya tengo para cada provincia la comunidad autónoma. Veo cómo la llama, fabricante, comunidad autónoma. Si estas columnas no las voy a necesitar, las puedo eliminar. Esto lo puedo situar al principio. Y ahora para la dimensión que, en lugar de eliminar esta columna, puedo eliminar este último paso, que era donde se había añadido, y en las consultas combinadas las puedo redefinir. En lugar de seleccionar comunidad autónoma, selecciono comunidad autónoma 2. Aquí tengo la provincia del fabricante
y la provincia. Coinciden todas y ahora ya puedo seleccionar aquí la comunidad autónoma. Y tengo para cada provincia la comunidad autónoma correspondiente. Y las que son del extranjero, son los dos casos de Portugal, aparece como comunidad autónoma extranjero. El único campo que me falta es el país. Lo que puedo hacer es modificar la tabla de comunidad autónoma y añadir el país. Puedo ordenarla para que aparezcan agrupadas. En agregar columna selecciono agregar una columna a partir de la selección e indico el país. España. Me vengo a otra distinta. Y solo para estas dos que pone extranjero, son las de Portugal, indico Portugal. Y ha detectado que la siguiente, como tiene el mismo valor, también le pone Portugal. El resto las ha dejado con España. Pulso sobre aceptar y aquí le llamo el nombre que necesito. Fabricante, país. Me vengo a la dimensión que y aquí lo expando y selecciono la columna. Y me aparece el país. Agregamos una columna de índice desde 1 que se llama Dinque-Ki. Y la situamos al principio. Y con eso tengo la dimensión que completa. Nos falta la dimensión cuándo y hora. En el caso de la dimensión cuándo, podemos aplicar lo que ya hemos hecho en otras tablas. Seleccionamos la columna, columna a partir de ejemplo, a partir de la selección, y aquí indicamos, por ejemplo, para obtener el año, escribimos el año correspondiente. Ya nos aparece por aquí, año de la fecha. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos la columna año. Le ha puesto el tipo. Cuando ya tengamos todas las columnas le ponemos el tipo que necesitemos. Seleccionamos la fecha a partir de la selección y aquí vamos a sacar el año y el mes. No aparece lo que queremos, pero si lo ponemos así, ya lo tenemos. Saca para cada valor el año y el mes. Aquí lo podemos ver. Pulsamos sobre aceptar y a esta le llamamos con el nombre que aparecía. Año, mes. Voy a conservar el mismo nombre que aparecía en esa tabla. Estaba así porque provenía de una base de datos donde usar tilde es bastante molesto. Pero en este caso podríamos usar año en lugar de escribirlo de esa manera. Si queremos el mes, seleccionamos la fecha a partir de la selección e indicamos el mes. Ya nos lo da aquí al empezar a escribirlo. Pulsamos sobre aceptar y ya lo tenemos. Y así iríamos definiendo el resto de campos que tengamos por aquí. En cuanto a la hora, tenemos el tiempo y luego tenemos por separado la hora, los minutos, los segundos y la parte del día. Entonces nos venimos a la dimensión hora, marcamos la columna y con eso tenemos la dimensión hora acabada.
Una vez tenemos definidas las dimensiones y tenemos las tablas en las que se basan los hechos, vamos a definir las tablas de hechos en su formato final. Consideramos una de ellas y a partir de ella definimos por referencia una nueva tabla, a la que le vamos a dar el nombre de la tabla de hechos. FAC Ventas Día. Y ahora tenemos que sustituir el campo que define a cada dimensión por la llave generada de la dimensión correspondiente. Definimos una combinación de consulta para modificar esta consulta y seleccionamos, por ejemplo, tienda. Consideramos la dimensión donde y la tienda se corresponde con el código. Comprobamos que coincidan para todos los registros. Y ahora solamente necesitamos la llave generada. La ponemos al principio de la tabla y eliminamos el campo tienda. Hemos sustituido el campo tienda por la llave generada de la dimensión donde. Hacemos lo mismo para la fecha y eliminamos la fecha. Hacemos lo mismo para el producto y quitamos la columna producto. Tenemos la llave generada de las dimensiones y las mediciones. Y esto se corresponde con la estructura de la tabla de hechos a nivel de día. Repetimos los mismos pasos para la tabla de hechos a nivel de línea. Y con esto ya hemos obtenido la misma estructura que tiene la tabla de hechos. Como resultado tenemos las tablas de nuestro modelo, que son las dimensiones y los hechos. Y adicionalmente tenemos otras tablas que hemos usado para obtenerlas. Si pulsamos sobre cerrar y aplicar, en el modelo de datos se cargan todas las tablas que tenemos. Pero no necesitamos todas estas tablas. Entonces lo ideal es seleccionar exclusivamente las tablas que queremos que se incorporen a nuestro modelo. Abrimos de nuevo Power Query. Lo que tenemos que hacer es deshabilitar en el menú contextual de cada tabla la opción Habilitar carga. Lo pone en cursiva, indicando que no se carga en el modelo. Y con eso ya solo tenemos las tablas del modelo, que si actualizamos, vemos que el resto de tablas se han eliminado. Solamente tenemos las correspondientes al modelo. La única limitación que tenemos respecto a la base de datos original es que redujimos el número de instancias de la tabla de hechos. Entonces, una vez que ya lo tenemos desarrollado, vamos a salvarlo. Y tenemos el modelo que queremos. Lo que podemos hacer es cargarlo con todos los datos. Accedemos a Power Query. Y venimos a línea de ticket. Y aquí tenemos la parte de selección de filas que hicimos. En lugar de seleccionar las filas alternas, lo que podemos hacer es eliminar este paso y pulsar sobre actualizar vista previa. A continuación cerramos y aplicamos los cambios
Y ahora puede tardar porque tiene que obtener todos los datos de las tablas originales. Está procesando los 3 millones de registros aproximadamente que tenía la tabla de hechos a nivel de línea de ticket. El tiempo que tarde va a depender de la velocidad de nuestro ordenador. Una vez acabado, ya tenemos aquí la base de datos que tiene los 3 millones de filas. En el caso de ventas a nivel de día, tiene 1.300.000 aproximadamente filas. Y si miramos el modelo de datos, aparecen las tablas del modelo, pero no aparecen relacionadas. Según la versión, es posible que aparecieran relacionadas. Lo que podemos hacer es relacionarlas. Definimos la relación pulsando, arrastrando y soltando un campo sobre otro y determina la cardinalidad automáticamente. Y con eso tenemos definido el modelo que queríamos. Ahora ya estamos en la situación de partida de las actividades anteriores.